Bendiciones para todos los amables televidentes, radioyentes e internautas que en esta hora están en sintonía. Sean bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática para esta nueva semana. Mi hermano Carmelo Ramírez y Tony García ya están aquí conmigo. ¿Cómo está, hermano Tony? Bien, pastor, gracias a Dios y gracias por que comenzamos una semana más en las cosas del Señor, compartiendo su palabra, porque todavía Él nos da vida. Y pues la lección de hoy está muy interesante, creciendo en la sabiduría de Dios. Amén. Qué interesante. Y vamos a ver, querido hermano, abre tu Biblia, agarra tu lección si la tienes y acompáñanos en este estudio. Hermano Carmelo, ¿cómo está usted? Bendecido, varón, aquí también, agradeciéndole al Señor por una nueva semana que nos permite venir aquí al estudio de esta lección tan interesante como lo es la vida de David. Vimos lo de Saúl también, pero hermanos, también hay que ver la de nosotros, cómo estamos viviendo. Y realmente es una bendición poder estar extrayendo estas gemas de estas enseñanzas que es para nuestro bien. Así es que tú, hermano, hermana, que nos estás escuchando, que nos estás viendo a través de la televisión y por diferentes medios, ¿verdad? Que esta sea una bendición, como lo es para cada uno de nosotros el estudio de estas lecciones. Vamos a pedir la bendición del Señor antes de entrar en materia con lo que es el estudio. Vamos a pedir al hermano Carmelo que haga la oración. Amén. Santo, 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 Jehová de los ejércitos es su nombre. Alabado y glorificado sea su santo nombre, Padre eterno. Gracias por permitirnos en esta hora depender de usted. Que su Santo Espíritu sea el que conduzca esta lección y que nuestras bocas solamente hablen lo que usted ponga en ellas y que sean de bendición no solamente para nosotros, sino también para los que nos escuchan y para los que nos ven por diferentes medios. Bendiga estas transmisiones, bendiga a Pati y ayúdenos, Padre, para que cada día podamos seguir aprendiendo y estar en comunión con usted en todo momento, porque soltándonos de usted vienen las faltas, vienen las caídas, Señor, como las tuvo su siervo, pero que esto nos sirva a nosotros para que estemos conectados con la fuente de toda sabiduría. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creciendo en la sabiduría de Dios. Vamos a mirar cómo David, ahora ya en calidad de rey, él va a ir en esto de la sabiduría de Dios, ir avanzando. Y de la misma manera, pues vamos a aprender cómo lo debemos hacer nosotros. ¿Qué dice el versículo de memoria, hermano Tony? Sí, en Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temer a Dios, el darle honra, es el principio. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca del necio? En Salmos 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga lo bueno. Y Santiago 2:19 allí nos menciona, dice: ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. O sea que el principio de la sabiduría es rendirnos al Señor. Si no nos entregamos al Señor, allí no hay sabiduría. No importa lo que tú triunfes en esta vida, en el ramo que tú estudies o practiques o quieras llegar, puedes estar en la cúspide, pero si no tienes al Señor en tu corazón, no tienes sabiduría, porque ese es el principio de la sabiduría. Y si nosotros nos decimos cristianos, si tú te dices cristiano y no pones a Cristo en tu corazón, en todo lo que haces, también estoy cayendo en el terreno, en la condición de un necio. Y todavía peor, porque decimos que servimos al Señor. Y si servimos al Señor, Él va a ser nuestro socio. En todo lo que hagamos lo vamos a poner en primer lugar. Y esto fue lo que aprendió David a lo largo de su vida. Pues dice la Educación, página 152,
que David aprendió que solamente por medio del poder de Dios podría llegar al trono. Solamente por medio de la sabiduría divina podría gobernar sabiamente. Y esto es lo que necesita todo padre de familia, esto es lo que necesita todo líder de iglesia, esto es lo que necesitamos todos, mis hermanos, sabernos conducir en la vida sabiamente. ¿Quién es una persona que se conduce sabiamente? Es aquel que se conduce con prudencia, es aquel que se conduce con discernimiento, que entre lo bueno y lo malo siempre elige lo que es bueno. Pero esto solo se consigue en el temor de Jehová, es decir, en ese respeto, en esa reverencia que Él se merece. El temor de Jehová aquí no es algo de miedo, sino algo de reverencia. Y miren ustedes, conocer de Dios, eso es la inteligencia. Cuando nosotros apartamos tiempo para estudiar la Biblia, hermanos, cuando apartamos tiempo para estar con Dios, así como estamos ahora, aquí estamos conociendo de Dios. Esto es conocer a Dios. El conocer a Dios aquí no es, hermanos, un conocimiento teórico, sino algo relacional. Entre más paso tiempo con Dios, más me conozco con Él. Y eso es de inteligentes. Así que David fue aprendiendo esto a lo largo de su vida y entendió que no podía hacer la labor de gobernar sin esta sabiduría. Bueno, vamos entonces a mirar un poco más atrás en la historia, hermano Carmelo, para ver dónde ya en calidad de rey él adquirió una lección sobre lo prudente y lo sabio que se debe ser en el manejo de las cosas sagradas. Bajo el subtítulo Maravillado con lo sagrado, hermano Carmelo, ¿qué pasó después de que Usa murió por tocar el arca? ¿Qué aprendió David allí? Y que también debiéramos aprender cada uno de nosotros con respecto a la santidad de la ley de Dios. Y cómo y por qué fue recompensado Obed Edom, otro personaje, a donde fue llevada el arca después. Vamos a la Biblia a ver qué nos dice sobre la santidad de la ley de Dios en 2 de Samuel 6, del 8 al 10. Nos dice de esta manera: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Aquí, hermanos, también vamos a ver lo que dice precisamente el versículo 11, también de ahí mismo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Y vamos a lo que es el versículo de memoria que dice Proverbios 9:10, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí es donde vemos, ¿verdad? Como dice por allá Santiago, que la sabiduría que desciende de lo alto es pacífica, es benigna, es, ¿verdad?, completo. Todo ahí lo que Dios hace y lo que Dios da cuando da sabiduría a sus siervos. Pero vemos aquí lo que estuvimos leyendo acerca de precisamente sobre el arca, ¿verdad? Que nos lo dice aquí, fíjense lo que dice aquí el versículo 10. Que David no quiso traer para sí el arca a la ciudad de David, sino que la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. No la quiso mover, pero hermanos, sabemos, ¿verdad?, que en la lección anterior nos dimos cuenta de la manera en que este pueblo de Israel, conociendo la voluntad de Dios, el mandato de Dios, ¿verdad?, no le pusieron atención, así como muchos de nosotros hoy en día que vemos y sabemos que la ley de Dios es santa, es perfecta, que convierte el alma, pero a veces la descuidez, la manera en que nosotros hacemos las cosas, ponen muy abajo el nombre del Señor, y las consecuencias las podemos tener, como las tuvo este hombre, Usa, ¿verdad?, al haber él tratado de hacer una cosa que creyó bien, y sin embargo fue una falta, ¿verdad?, de obediencia la que él tuvo. Así es que hasta el mismo rey David ahí pues puso en tela de juicio
eso, ¿verdad? De cómo, ¿verdad? Tratando de este hombre hacer una cosa bien, cómo recibió ese castigo, cómo recibió esa retribución. Así también nosotros, hermanos, tengamos cuidado, ¿verdad? De poner en una seriedad que es delicado la ley de Dios, como hoy en día muchas veces nosotros a la ligera hacemos las cosas, ¿verdad? Sin medir que nuestro testimonio muchas veces está dando que decir a la otra gente que no conoce la ley de Dios, que no saben, ¿verdad? Están en la ignorancia. Y como pasó con los filisteos, así también, ¿verdad? El Señor les pasó por alto su ignorancia, pero a nosotros que conocemos la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros no vamos a estar exentos de un castigo o de una consecuencia que acarriemos. Es interesante las palabras acá, como se expresa la Biblia acerca del temor de Jehová que estaba experimentando David. Pues dice, temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Recordémonos que él, por su propia iniciativa, estaba moviendo esa arca para Jerusalén, pero al mirar lo que ha acontecido en el camino con Usa, le ha dado tanta tristeza, sin duda de ver de que por su propia negligencia había sucedido aquello, de manera que ahora le brota el temor a Jehová y dice, no, ¿cómo me la voy a seguir llevando hasta Jerusalén? Y ordenó que en este caso la fueran a dejar a la casa de Obed Edom, geteo. Pero Obed Edom, sin duda, este era un levita, pues allí, miren ustedes, estuvo, dice, el arca prácticamente, ¿cuánto tiempo? Dice que estuvo, vamos a ver, de modo que David y la hizo llevar a casa y estuvo el arca 3 meses, dice, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Amén. Noten la diferencia. A Obed Edom era la persona indicada para custodiar el arca. Era la persona de la cual Dios podía disponer para que aquel mueble estuviera asegurado. Y noten la bendición que trajo, dice, para toda la familia de Obed Edom. Pero aquí podemos ver, hermanos, cómo ya el temor de Jehová le está guiando a David, porque muy inteligentemente dice, yo no voy a seguir en esta insistencia de querer llevar a Jerusalén con lo que he visto. Temiendo a Jehová, dice, mejor, dijo, que la lleven donde Obed Edom. Eso es, hermanos, el temor de Jehová. Alguien que aprende de las cosas, de las experiencias, alguien que reconoce que se pudo haber equivocado y que enmienda su conducta y entonces corrige. Aquí nosotros vemos que el rey está siendo guiado por el temor a Jehová. Vamos a ver el don profético, hermano Tony, por favor. Sí. Leamos acá y comentamos, si gustan los tres, lo que más nos gusta de esta cita que viene. Está bien, en Patriarcas y Profetas, la página 763 y luego en la 765. Dice, David se asombró y alarmó, y en su corazón puso en tela de juicio la justicia de Dios. Él procuraba honrar el arca como símbolo de la presencia divina. ¿Por qué entonces se había mandado aquel terrible castigo para que cambiara la escena de alegría en una ocasión de dolor y de luto? Bueno, ya comentando acerca de esto, ya leímos que Dios mandó ese castigo sobre Usa para prevenir la muerte de miles de otros. Cuando murió Usa, el pueblo de Israel se dio cuenta que no deberían de desobedecer las normas que Dios había establecido ya por medio de Moisés. Y luego sigue diciendo, al ver caer a Usa, David, reconociendo que su propio corazón no estaba del todo en armonía con Dios, tuvo temor al arca, no fuese que alguno de sus pecados le acarriera castigos. Pero Obed Edom, aunque se alegró temblando, dio la bienvenida al sagrado símbolo como garantía del favor de Dios a los obedientes. La atención de todo Israel se dirigió ahora hacia el geteo y su casa para observar cómo le iría con el arca. Se cita 2 Samuel 6:11. La reprensión divina realizó su obra en David, le indujo a comprender como nunca antes la santidad de la ley de Dios
y la necesidad de obedecerla estrictamente. David esta vez tuvo especial cuidado de cumplir en todo detalle las instrucciones del Señor. O sea que, como ya lo hemos venido diciendo, Dios dio un ejemplo al pueblo para que pusieran más cuidado en lo que Dios ordenaba. David aprendió eso, se dio cuenta de su condición, porque se puso a juzgar incluso a Dios y pensó que era injusto lo que Dios hacía. Pero cuando entendió lo sagrado que era aquella arca y lo que representaba, que era al Dios del cielo, entendió incluso lo sucio de su corazón. No estaba preparado para ello. Pero también vemos cómo había un hombre que era Geteo, que él, con temor de Dios, pero con gozo recibió el arca, y por ese acto Dios lo bendijo a él y a toda su casa. Amén. ¿Algo que a usted le impresiona, hermano Carmelo? Bueno, la parte de aquí del medio dice que cómo la reprensión divina realizó su obra en David. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Él sabe, ¿verdad?, que su ley es perfecta, como lo dice aquí en Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el mandamiento justo que hace sabio al sencillo. Ahí es donde viene la sabiduría, como leímos en el versículo de memoria, ¿verdad? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Así es que allí David reconoció, ¿verdad?, el suceso que había pasado y vio que Dios es justo, ¿verdad? Él tenía que poner en orden y en que la cabeza de David, ¿verdad?, cómo las cosas, cuando las agarramos a la ligera, las cosas de Dios que son tan sagradas, vamos a tener las consecuencias, hermanos. Pero qué bonito es reconocer y pedirle perdón al Señor, y que el Señor nos ayude, porque ¿qué es lo que nos dice también el Salmo 119, 165? Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Así es que, hermanos, pues la ley de Dios es tan vigente en aquellos tiempos como lo es hoy en día también. Así es que tengamos cuidado de que usemos a la ligera, ¿verdad?, las cosas de Dios, que son tan sagradas. Y así nosotros vemos en este primer día de la semana el crecimiento de David en cuanto a la santidad de la ley de Dios. Amén. Nosotros vemos que David está entendiendo cuán sagrado y santo es la ley de Dios que estaba dentro de esa arca. Aquí, hermanos, hay una lección para nosotros, porque de la misma manera debemos también ver la santa ley de Dios como algo sagrado. Hay una santidad allí, hermanos, que nos debe llevar a respetar cada uno de los mandamientos. Me gusta que dice que David tuvo a partir de ahí un especial cuidado de cumplir en todo detalle las instrucciones del Señor. Así nosotros también propongámonos, mis hermanos, cumplir en todo detalle las instrucciones que Dios nos ha dado, respetando también esa ley, obedeciendo esos mandamientos. El temor a Jehová se manifiesta en la obediencia a sus preceptos, a la ley divina. Vamos a orar ahora y a pedirle al Señor que nos haga crecer en esto nosotros también. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a arrodillarnos. Amén. Amante Dios y Padre, nosotros también necesitamos crecer en cuanto a la santidad de la ley de Dios. Pues vemos que David, como rey, fue lo primero que le impresionó y aprendió aquel día con el incidente que sucedió con Usa. Padre, te rogamos que nosotros nos preocupemos en que también no haya de parte nuestra esa temeridad del trato de las cosas santas, sino que con mucho temor de Dios, con mucho respeto, con mucha solemnidad, oh Padre, nos refiramos a lo sagrado y también toquemos lo sagrado. Ayúdanos, por favor, a respetar tu santa ley, cada uno de sus mandamientos, que nos aseguremos, Señor, de que al no estar en un mueble aquí en la tierra, sino tenerlas en la mente, grabadas por ti, allí nosotros, Señor, nos aseguremos de respetarlas. Gracias, Padre, muchas gracias por esta lección, en el nombre de Jesús. Amén.